¿Alguna vez has pensado cómo existen cosas evidentes en la vida? Como que tu gato te ve como su esclavo, que la pizza no lleva piña, o que cualquier persona nacida en Argentina debe decir che y sonar así. Che, mira vos, es un quilombo lo que ha pasado en este capítulo, el pibito ese de Oda está re loco. Quiero decirles que tras esa imitación, mi nariz ha crecido 3 centímetros y tengo una extraña necesidad de agarrar todas las copas de mi casa y empezar a gritar. ¿Cuántas copas tenés? Decime, ¿cuántas copas tenés? Lo mejor es que no vuelva a hacer eso. Pero sí, en la vida existen cosas evidentes y luego están las cosas que son demasiado evidentes como para ser ciertas. Yo, por ejemplo, haciendo video para hablar de un capítulo de nuevo, pero es que Dios, Oda ha decidido taladrarnos analmente hasta llegar a nuestros cerebros. Y me he visto en la necesidad hoy de tener que hablar del capítulo y 3 temas muy interesantes a raíz de él. Así que vamos con ello. Decime, ¿cuántas copas tenés? Decime. El primer punto es Ida, la madre de Hyrule. Lo interesante que se nos revela en el capítulo sobre ella es que abrió un bar en el inframundo, lo cual hace prácticamente un hecho que la misteriosa moza con la que hablaba Loki encadenado, quien le hizo compañía y sirvió para establecer un vínculo, fue ella. Básicamente, de una manera retorcida, Loki hablaba a escondidas con la madre de su hermano y estableció un vínculo bastante cariñoso con... Esto está sonando muy turbio, ¿verdad? Sí, pero sí, probablemente ella sea moza, pero todo sano. De hecho, con todo lo mencionado sobre la crisis en Elbaf con los gigantes y que fuera salvada con lo justo por Harald y la ayuda extranjera, da pie a esos temores o momentos que Moza le mencionaba. Así que este capítulo parece dirigir a ello y sería bastante coherente dado que permitiría solventar la situación del vínculo entre Hyrule y este. Seguramente su madre se involucrará en Elbaf para ayudar en medio del ataque y veamos a Loki protegiéndola al descubrir que ella es Moza. Y bueno, no sé ustedes, pero si alguien protege a mi madre, pues como mínimo mi agradecimiento tendrá. Solo digo de una forma sana. Pero vamos con el siguiente punto. Este es uno de los más interesantes, de los más densos, la confirmación de que Galilea existió hace 56 años y estaba conformado por gigantes ancestrales y gigantes normales. Es muy trascendental, el Galilea que nosotros conocemos fue fundado por Iceberg hace 7 años. Esto lo cambia todo, de dónde obtuvo el nombre Iceberg, y he ahí, my friend, donde está la clave. El aprendiz de Tom, del mismo que tenía los planos de Plutón pasados de generación en generación, es decir, el nombre que Iceberg utilizó para su compañía tuvo que haberlo escuchado de antes. Iceberg tuvo que saber gracias a Tom de la existencia de un Galilea anterior, el Galilea original, y que fueron capturados por el gobierno mundial, lo que lleva a lo más evidente: el Plutón original fue construido por este Galilea original, y eso implicaría que todo apunta a que fue construido en Elbaf. El origen de esta arma ancestral habría sido en Tierra de Gigantes y claro, empieza todo a tener sentido. Plutón es un barco de dimensiones enormes, un arma capaz de destruir una isla de un solo disparo. Claro que tiene sentido, era un barco hecho por gigantes ancestrales y gigantes para ellos. Las proporciones de este navío debían ser impresionantes, pero eso no es todo. Y es que había algo que nunca detallamos, algo que estaba en el mismo logo de Galilea. ¿Lo notas? Una barca con remos, un concepto tradicional de barca muy vikinga. Oda desde hace años ya nos estaba diciendo con este logo que Galilea tenía raíces vikingas. Tenía raíces con Elbaf, siempre estuvo ahí Goda. ¿Qué? Vale, sueno algo paranoico, sueno algo loco, pero no es la primera vez que nos hace esto y de verdad parece un barco vikingo. O sea, la verdad es que el logo sí parece eso. Y es que las piezas empiezan a conectarse aún más a fondo, nunca mejor dicho, ya que si vamos al capítulo del manga donde los reyes marinos se llevan al Noah, tenemos este misterioso diálogo. Editora, ponlo en pantalla, también con palabras que podamos leer. En este mensaje, Ano, no haré ningún chiste, debo ser fuerte, Ano se refiere a ese o aquel. Señala algo lejano del hablante y conocido por contexto. Por su parte, Ishizoku es donde estaba el enigma porque hace referencia a linaje, clan, familia extendida o raza. Y claro, siendo One Piece y tan misterioso, contextualizar cuál de todos es resultaba imposible de forma precisa para ese momento. Pero es que tras este capítulo, ahora podemos decir que con la traducción de esa frase que tiene un contexto de histórico o mítico, la cual
cual en español es: para repararlo se necesita el poder de aquel linaje, pero los tiempos han cambiado. Podemos entender a qué se referían a los gigantes, se referían a los miembros del Galilá original, aquellos que construyeron no solo el arma ancestral original, sino que probablemente son los mismos que construyeron el Noah. Efecto de impacto dramático, editora. Todo esto es lo más obvio y probable, ya que se entiende la razón por la cual el gobierno mundial los habría capturado. Desde hace años el gobierno está persiguiendo la información sobre el arma ancestral Plutón, y con el surgimiento de una compañía llamada Galilá mandaron a infiltrarse al CP9 o CP9 o CP9, como quieras decirle, no solo por lo que manejaban sobre los planos estando ahí en Water 7, sino que el propio nombre utilizado por Iceberg lo delataría, llamaría la atención del gobierno mundial. Galilá, como antes, la historia se repite y te vas a cagar encima, Imu. Pero vamos ahora con el tercer y último punto de este capítulo, aquel que nos dejó a todas y todos impactados. ¿Por dónde empezar? Esto era de verdad muy obvio como para ser cierto. Digo, estaba a la par de la primera vez que ves One Piece y piensas, es evidente que Luffy es el hijo de Roger. Es evidente, digo, son iguales, y resulta que no, que Luffy es hijo de un mudo y el verdadero hijo de Goldie Roger decidió incursionar en la industria repostera. Entonces, claro, ¿cómo va a ser Kurohige hijo de Roxy Shebeck? ¿Cómo va a ser eso posible? Es demasiado obvio. Obviamente el hijo de Shebeck es Boggy. Pues resulta que no, resulta que, como ya es habitual, Dios, digo Oda, nos hace la 1314 en todas sus formas posibles. Se ha revelado que Kurohige es el hijo de Roxy Shebeck. Bastante cuestionable Shirohige, que no se dio cuenta, creo yo, que cierta persona en la pubertad se estaba pareciendo a cierto ex capitán que tuvo, pero voy a creer que sí lo sabía y lo dejó pasar porque no lo quería juzgar, o que tenía muchos problemas con todas las GTS y cosas que le pasaba, él ya estaba muy mayor. Pero con esto empezamos a entender por qué Teach sabía tantas cosas, el porqué del nombre de su barco, e incluso ahora podemos ver como una cruel ironía el cómo el hijo de Shebeck terminaría acabando indirectamente con el hijo y nieto técnicamente de aquellos dos que en vida habrían causado la caída y muerte de su padre, Goldie Roger y Monkey D. Garp. Oda sin duda es un morboso planeando estas cosas. Sin embargo, hablemos más de este fallecido personaje, porque lo poco dicho sirve para teorizar muchas cosas. En primer lugar, se nos ha puesto a Rox en una escala de poder que lógicamente no solo satisface las expectativas, sino que incluso crea mucho hype. El motivo que lo llevaría a ser buscado es haber asesinado a un almirante. Es decir, algunos empiezan con cosas más humildes, más sencillas, como robar una isla, quizás caerse a golpes con un Shichibukai cuando mucho, pero Shebeck no, Shebeck básicamente dijo... ¿Con que tú eres de los rangos más altos de la marina y en poder? Pues te duermo. Entonces sí, esto sube a niveles muy elevados al personaje, haciéndonos entender por qué lo seguían los monstruos que tenía en su tripulación, y a su vez que fuera necesaria la alianza de Roger y Garp. Pero lo segundo y más importante de este personaje llega con el hecho de que Harald lo habría conocido en el Level E. Y esto puede parecer una tontería para muchas y muchos, pero ¿qué hacía Shebeck en este evento? Y he ahí la cuestión. Empiezan a surgir con esto posibilidades de teorías en torno al origen de Shebeck, ya que solo veo tres escenarios. Primer escenario, Shebeck era parte de la Guardia Real de algún reino. Segundo escenario, Shebeck era el rey de un reino que luego sería erradicado por el gobierno mundial. O tercer escenario y más interesante, Shebeck era un Tenryubito, uno con el poder tal para haber sido incluso un caballero sagrado del Jesus Christ. Este último es el que más me llama la atención e interesa, porque incluso explicaría de forma coherente cómo es que este quería ser el rey del mundo. Quizás si Shebeck era parte de este grupo selecto, él sabía que el trono vacío no estaba vacío, y por ende él se estaba preparando para ir tras la cabeza de Imu-sama, el Pajas. Sería súper interesante que una de las mayores amenazas de la historia del gobierno mundial surgiera de sus entrañas, y que es una raya más para el tigre. No, de verdad, es una raya más para el tigre si es así. Y es que, de hecho, en el famoso capítulo 1107, donde Katarina le dice a Saturn que Teach es un hombre especial, este recalca su linaje. Entonces me lleva a preguntarme, ¿el inútil de Saturn se refería a esto simplemente por ser el hijo de Rox? ¿O porque no solo Rox fue un temido pirata, sino en el pasado un rey, Tenryubito o caballero de Dios? Para pensar.
para pensar. Lo que este capítulo nos ha dejado con algo tan breve y concreto, pero que implica que Shebe, que es alguien que, aún fallecido, a través de su hijo, hará que el mundo entero tiemble en medio de una gran oscuridad que se cierne sobre él. Lo digo literalmente, son las dos frutas de Kurohige, digo, es literal lo que acabo de decir. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? Te leo en comentarios, mientras te dejo por acá un video sobre la tercera fruta de su hijo. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Decime, ¿cuántas copas tenés? Decime.